2020, 2020. Y esta es la historia, pongan atención, de cómo mi vida se transformó. Me fui a otra galaxia, lo que nunca pensé, por una estrella roja que yo no contemplé. Al fin nuevo hogar de lo más intrigante, y junto a los nativos mezclas interesantes. Mirando el planeta finalmente pensé, trabajando juntos seguro va a estar bien. Chapi, hola. Vamos a empezar este episodio con un poquito de tristeza, todo un poquito triste. ¿Y por qué, amiga? Cuéntame. Esta época me hace pensar en muchas cosas que extraño y me hace pensar en todas las personas o todos mis amigos extraterrestres que están lejos de mí, mi familia, todos mis amigos extraterrestres que están regados por el mundo. Bueno, amiga, pero vamos a tener que cambiar esa actitud un poco triste y apagada, porque realmente, pero esta es una época para celebrar con alegría. Sí, en eso tienes razón, es una época para celebrar con alegría por todas esas cosas nuevas que hemos aprendido, por todos esos nuevos amigos que hemos hecho, por todas esas cosas nuevas y deliciosas que hemos probado y que hemos intentado. Y este año, yo creo que una de las cosas más arriesgadas que probamos este año fue precisamente nuestra arepita de hormigas. Hicimos muchas cosas increíbles y pasamos por muchas cosas increíbles. Y creo que esta época es una época que une a la gente. Bueno, mis deseos es que las personas aprendamos a convivir más los unos con los otros, es que se esparza la generosidad, es que dejemos de maltratarnos, que aprendamos a perdonar y que podamos tenderle nuestra mano a quienes nos necesitan. Yo no quiero nada para mí, sin embargo sí quiero que todos aprendamos a poder dibujar una sonrisa en los rostros de quienes más lo necesitan. No, y qué bien. Mis deseos serían que tengamos un año galáctico nuevo lleno de experiencias positivas, de que nos integremos más, que seamos más tolerantes, que seamos más respetuosos con el otro, que aprendamos a convivir juntos, que hagamos más intercambio de nuestras culturas y que podamos darle muchas cosas buenas a este planeta y que nuestro planeta tal vez se cure y se mejore. Bueno, amiga, que así sea. Y para lograr esos propósitos y esos buenos deseos llenos de cariño y de amor, pues como estamos en el laboratorio de arepas, hoy tenemos que preparar un platillo muy especial. Claro que sí, y para este platillo muy especial vamos a celebrar la época de la alegría y de la unión con la unión de dos culturas. Excelente, me parece muy bien, y somos dos culturas que además tenemos unas muy bonitas tradiciones. Ok, mientras tú me hablas de esas tradiciones haciendo la consulta con el Benecón, yo voy a ir sacando mis implementos. Muy bien, perfecto. Pues nuestro Benecom nos arroja unos interesantes resultados, ya que es muy rica la tradición que se encuentra, por ejemplo, en Colombia, asociada a ese pequeño planeta o asteroide que tienes en tus manos. Pues es un asteroide alimenticio y nutritivo. Esto es un buñuelo. Sí, y mira que me parece muy curioso, ya le voy a hincar el diente, porque es que, mira, si este ser nació para algo, fue para comer. Adelante, por favor, tenemos que hacer un control de calidad. Debo mencionar que este es un plato muy famoso en la región, sobre todo antioqueña, pero que se encuentra en todo el planeta de la República Interestelar de Colombia y que se consume muchísimo en estas fechas para celebrar con amigos, con familias, ¿Está rico? con cercanos, con vecinos. ¿Está rico? Muy bien, muy bien.
O sea que pasa la prueba de calidad. ¿Qué nos puedes decir tú, por ejemplo, que se venga a tu memoria de tradiciones para estas fechas? Bueno, para estas fechas nosotros tenemos una tradición muy especial. Nosotros hacemos un plato galáctico muy delicioso que se llama la hallaca. Y la hallaca es un plato que se hace en familia porque lleva muchísimo trabajo. Entonces hay que limpiar hojas de plátano, hay que hacer la masa, hay que hacer la carne, hay que hacer el picadillo del relleno, y tiene ingredientes muy variados de la mezcla de todo el mestizaje del planeta. Por ejemplo, tenemos el maíz, tenemos la masa que es de maíz, tenemos obviamente de los indígenas también tenemos la hoja del plátano, tenemos de nuestra tradición o nuestra herencia de la galaxia europea, que son las aceitunas y las pasas. Se le pone carne, pollo y cerdo, y entonces todo esto se mezcla en un guiso y se le pone pimentón y se le pone cebollita. En algunos lugares le ponen papa, en otros lugares le ponen huevo, en otros lugares el guiso lleva garbanzo. Entonces puede variar dependiendo de la región, pero básicamente la idea es la misma: hacer este plato que tiende a ser cuadradito y se amarra de una manera muy especial para que parezca un regalo. Cuando nosotros hervimos esa hallaca y nos las vamos a comer, pareciera que todos esos ingredientes que son tan variados y tan distintos no pegaran juntos, pero juntos hacen una combinación maravillosa. Y se supone que la hallaca se hace para las personas que tú quieres, para las personas que tú aprecias y estimas. Por eso nosotros teníamos como la tradición de hacer en mucha cantidad. Y entonces esas hallacas se regalaban. Hacías las de tu cena y le regalabas a tus vecinos, a tus amigos, incluso hasta concurso de quién era la mejor hallaca había. Y eso se sigue manteniendo hasta el día de hoy. O sea que la hallaca es un plato universal, podríamos decirlo, dentro de tu planeta. Sí. Porque está allá y está acá. Y está acá. Y de hecho lo compartimos acá porque en un área de este planeta también se hacen hallacas. O sea, allá y acá. Allá y acá. Sí, entonces yo voy a empezar en honor a la hallaca y en honor a la lechona. Vamos a hacer una arepa con la combinación de los dos. Pero tú eres el que nos va a contar cómo es que es el tema de la lechona, Chapi. Bueno, querida amiga, he hecho una pequeña investigación en nuestro Benecom y me arrojó una muy interesante receta de un plato muy típico de una región de la República Intergaláctica de Colombia, que es la lechona tolimense. Pues es que hay una gran región de este planeta, conocida como el Tolima, donde se prepara este plato, que, mira, fíjate tú, también coincide que es una preparación que se elabora no solo para comer uno, sino para compartir con muchas personas, que me parece una coincidencia también muy interesante entre ambos de nuestros planetas, porque son platos que se hacen para compartir. Pues la lechona, querida amiga, se prepara con todo un cerdo completo. Y además su carne y su grasa van mezcladas con arroz y con un tipo especial de arveja amarilla, y por supuesto acompañada de una arepita muy sencilla y hasta algunos dirían insípida, porque claro, no se come la arepa sola, se come con el resto del plato, incluyendo un trozo de la piel del marrano frito, que es el chicharrón. Sí, así estoy viendo. Yo traje una muestra de esta lechona, incluyendo un pedazo de chicharrón, y para que lo mezclemos con tu preparación tradicional de hallacas. Entonces la idea es que combinemos lo mejor de las tradiciones culinarias de ambos planetas. Sí, entonces ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a hacer una arepa con sabor a hallaca. ¿Y qué hice? Preparé un guisito de hallaca, ¿ok? Uh-huh. Y le estoy poniendo harina para que tenga ese saborcito típico y pues
Yo creo que una de las cosas más interesantes de la yaca es esta combinación de cosas. Por ejemplo, que la yaca tiene aceitunas y pasas juntas. Mira, Nadie qué jamás se hubiese interesante. imaginado una cosa con pasas y aceitunas en el mismo sitio. Entonces, vamos a agarrar, vamos a hacer nuestra arepita. Mira, ya estamos terminando de amasar. Es como un mestizaje culinario. Sí, un mestizaje culinario. Y pues, una cosa que quiero acotar es que esta es una época de tolerancia, de compartir. Y pues creo que es algo que compartir está muy arraigado en ambas culturas. Si hay algo que podemos decir de este planeta es que el colombiano tiene un corazón muy grande. Y lo mismo podemos decir de nuestros amigos extraterrestres venecos, que también tienen un corazón muy, muy, muy grande y además siempre una sonrisa y la alegría por bandera. Sí, claro que sí. Mira, ya vamos a terminar aquí nuestra arepita. Vamos a terminar nuestra arepita y vamos a ponerla acá ¿Listo? a cocinar. Mira, además también yo creo que es una época para perdonar. Sí, es una época para perdonar todo lo malo que nos han hecho y todo lo malo que pudiese estar sucediendo. Porque las personas pueden equivocarse. Es verdad, amiga, todos nos podemos equivocar y así como cometemos errores, pues es importante saber bajar la cabeza, reconocer nuestros propios errores, pero también aprender a perdonar los de los demás, porque no somos perfectos ninguno de nosotros y esta es una época muy bonita porque nos permite justamente hacer eso, como resetearnos y volver a reencontrarnos desde la amistad, desde la comida que compartimos, desde el cariño, desde la tolerancia y el respeto. Eso es cierto. Pero vamos a dejar nuestra arepa cocinando y vamos a acelerar o vamos a encender nuestra máquina aceleradora de protones venecos del tiempo para que volvamos cuando nuestra arepa esté lista. Perfecto, entonces máquina aceleradora de protones venecos, 1, 2, 3, ¡shun! Ahora sí, Chapi, mira, ya tenemos nuestra arepa lista, está caliente. Y la vamos a abrir. Vamos a abrir nuestra arepita. La vamos a abrir a la antigüita. Muéstrame cómo es a la antigüita. Pues así la abría mi abuela, mi abuela le daba así en las orillitas hasta que llegaba y la abría, mira. Qué buena técnica, mira cómo sale ese vapor. Además se ve como los colores y la textura de hallaca. Sí, mira, entonces si se ven los colores y la textura de hallaca, entonces vamos a empezar a rellenar y le vamos a poner, mira, a poner, mira, está la piel del cerdito que es como un chicharrón, pero no es chicharrón. Y vamos a ponerle nuestra lechona. Eso, esa lechona Que es nuestra está comida, súper que es bien. la comida de compartir. Pues amiga, me encanta verte que ya estás contenta, que estás alegre, porque mira, yo entiendo que al igual que tú, habrá muchos extraterrestres venecos también que están con ese sentimiento atravesado de no poder estar en su planeta natal, de estar extrañando la compañía de familiares, de amigos, de seres queridos, y están dispersos a través de toda la galaxia latinoamericana, ¿cierto? A lo largo y ancho de todos nuestros planetas. Sin embargo, yo espero que sientan que este planeta colombiano los recibe con sus brazos abiertos, con cariño, con tradiciones que son similares, con tolerancia, con perdón, y que puedan acá también construir un hogar temporal lleno de amor, de cariño, de respeto y de intercambio, donde ambos nos enriquezcamos. Entonces creo que eso es una de las cosas importantes y pues de nuestro show Laboratorio de Arepas. Claro que sí. Yo también creo que vamos a incluir una cosa más en mis deseos para este año nuevo. Dale pues. Yo deseo que este nuevo planeta sea mi nuevo hogar.
Bueno, amiga, me parece un deseo muy noble, muy bonito, y claro que sí, vamos a trabajar para que así sea un hogar donde puedas crecer, donde tener una vida digna, donde trabajar, donde compartir con tu familia, con tus amigos, donde crecer como persona extraterrestre veneca, y donde también seas reconocida por el valor de lo que eres como persona y por tu cultura. Ay, Chavi. Pero vamos a darle matarle a nuestra arepa. Entonces vamos a mover esto un poquito más para acá. Ajá. Y le damos un mordisco. Cuidado que viene ardiente. Chapi, está divina nuestra arepa de hallaca con lechona. Hallaca con lechona, ¿quién lo diría? Y lo mejor es para compartir. Y no olviden, hagamos de este planeta nuestro nuevo hogar. Así es. Y no olviden también nuestros amigos colombianos, que vamos a recibir con nuestro corazón abierto a nuestros amigos extraterrestres venecos, para así tener juntos poder construir un futuro mucho mejor. Y gracias a todos ustedes, nuestra hermosa y maravillosa audiencia de Laboratorio de Arepas. Mi pana o parcero, si te gustó este episodio, no te olvides de darnos un like y compartir este video. Síguenos y date un paseo por nuestras redes sociales. Allí te espera cada semana nuevo contenido, como unos venezolanos ahí, donde explicamos todo lo que necesitas saber como migrante en Colombia, y Voces Migrantes, donde entrevistamos a migrantes con iniciativas increíbles.